Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda sesión del bloque 3. El motivo de este video pues es un tanto especial. En primer término quiero darle la bienvenida a todos los alumnos de primer año del turno matutino, los compañeros del primero A, B, C, D, E, F, G de la Escuela Preparatoria José Vasconcelos. Bueno, por motivos de fuerza mayor, su clase, su asignatura de etimologías griegas ha sido trasladada hacia mi persona. Yo soy el maestro Ezequiel Pérez, creo que todos me conocen o me han de conocer por allá. Soy el subdirector académico de la preparatoria y bueno, les voy a contar un poco. Yo daba la asignatura de etimologías griegas y también di la de etimologías latinas cuando empecé a dar clases en la Vasconcelos. Así que pues esta sería la tercera ocasión, bueno, perdón, la segunda ocasión que doy la asignatura, porque el año pasado no me tocó impartir clases, me tocó únicamente estar en la subdirección. Ahorita por cuestiones de fuerza mayor, pues sus clases, sus grupos me han sido asignados. Va a ser un gusto poder trabajar de cerca con todos ustedes. De hecho, agradezco que me hayan enviado sus mensajes, tanto al correo electrónico, al Messenger, algunos incluso al WhatsApp. Y estoy muy a gusto con ello, estoy muy a gusto que estén participando. Sé que existen muchas dudas, compañeros de la mañana, sobre todo porque estamos un poco desfasados, ¿no? En cuanto a lo que estamos viendo. A mí siempre me ha gustado involucrar mucho lo que es el vocabulario griego, las raíces, prefijos, sufijos, pseudodesinencias, descomposición de palabras. Y bueno, creo que ustedes estuvieron trabajando más con la parte teórica, con lo que es la historia de la fundación de Grecia, el marco geográfico, el marco político de esta comarca y con algunas reglas de sintaxis y también de ortografía. Pero no pasa nada, todos vamos a estar al día. Les voy a comentar que en bloque 2, el bloque anterior, vimos la primera declinación del griego, las raíces y el vocabulario correspondiente, y estábamos hablando de que las etimologías nos ayudan para poder entender o conocer el verdadero significado de las palabras. De hecho, etimología viene de etimos, que significa verdadero, y la pseudodesinencia logía, que significa palabra, tratado, discurso, o lo que es lo mismo, la raíz logos logo con el sufijo ia, que es relativo. Muy bien, pues les voy a enseñar la estructura, cómo estamos trabajando tanto en el blog como en lo que es el Google Drive, nuestras carpetas y los materiales que les van a servir a todos ustedes, así como también les voy a dar una breve introducción. Entiéndase por esta parte del video como la bienvenida que les estoy dando, mi puesta a su disposición de ustedes. A partir de este momento yo estoy a sus órdenes. Cualquier duda, queja, aclaración, comentario que tengan, con mucho gusto me la pueden externar. Les voy a hablar de las reglas de participación. Todos tienen que poner en cada una de las sesiones, y esto va para turno matutino y turno nocturno, su nombre completo, su grado y su grupo y la palabra presente. Y también pueden comentar sus dudas o sus preocupaciones. Cualquier cosa que ustedes quieran compartir conmigo es a través de la caja de comentarios. Y bueno, vamos a trabajar de la siguiente manera. En el blog les voy a dar la información escrita y el video, como en cada sesión siempre va a haber un video. También les voy a dar los enlaces para las tareas. Les voy a dejar el enlace para la carpeta de Google Drive, que es nuestro portafolio. Ahí van a encontrar materiales, van a encontrar las hadas, y también les puedo señalar algún otro material de la web que yo crea es de suma importancia que ustedes lo conozcan. Sus tareas me las van a enviar a mí por correo electrónico. Mi correo es abog, la abreviatura de la palabra abogado, ezequielperez@hotmail.com. De todas maneras, toda esta información se las voy a dejar por escrito. Y venga, bienvenidos a este canal, bienvenidos a este blog. Yo estoy para servirles y comenzamos ya con lo que son los materiales. Así que por favor presten mucha atención. Les voy a mostrar lo que es nuestra aula virtual de etimologías. Si se dan cuenta, pues bueno, es Blogger, es la página de Blogger. Como cualquier otro docente hemos estado manejando esta aula virtual de etimologías griegas. Aquí pues ya no es solo primero A, sino que ya es para todos los primeros años. Y aquí tenemos las sesiones. Esta fue la última sesión.
Vamos a hablar de nuestros criterios de evaluación. 50% va a ser de nuestro proyecto. 40% van a ser nuestras hadas, las tareas que yo marco. Y el 10%, muchachos, muy importante, participación activa en los comentarios. No solamente decir Ezequiel Pérez Padrón, primero F presente. No, hay que decir Ezequiel Pérez Padrón, primero F presente. Y si tengo una duda, decir maestro, disculpe, no entendí la actividad. ¿Cómo voy a...? ¿De dónde saco los prefijos, por ejemplo? O maestro, no me queda claro cuál es la diferencia entre escribir la letra eta y la letra epsilon al final de las raíces de la primera declinación. O sea, estas dudas yo quiero que ustedes me las externen, ¿sí? Van a ver que en cada una pongo videos. Bueno, aquí salió un poco rara mi cara, no sé por qué me captó en esta pose el YouTube. Pero bueno, no me cuestionen, no me juzguen. Aquí pues ya ven la información siempre por escrito. Esa es la dirección de correo a la que siempre me van a escribir sus dudas, comentarios o incluso sus tareas. Los comentarios aquí, por ejemplo, miren, en esta entrada tenemos 44 comentarios. Ha habido una participación bastante aceptable para tener solo 24 horas. Y bueno, tenemos a Magnolia del primer año, a Héctor del primer año nocturno, Shanik Mendoza, mucho gusto Shanik, bienvenida, gracias. Lo mismo Fernando Novelo, Verónica Estrella, Sunduri Lima, Eduardo Dorantes Mena, María Fernanda Scholl. La H se deriva de hebreo, ok, pero creo que aquí no me dejaron quién es el autor de esta entrada. Ojalá y aquí el que se hace llamar Directioner pues nos pueda poner su nombre y su grupo, porque esta es una muy buena aportación. Es correcto, la H se deriva del hebreo, según las lenguas semíticas. Sí, este tema pues lo toqué con los chicos del turno nocturno en las últimas clases presenciales que tuvimos, e igual como complemento a esto les puedo decir que en el hebreo pues no se utilizaban las vocales, se escribían únicamente las consonantes. Y bueno, derivado de la buena memoria y de la costumbre, ellos le iban dando los sonidos de las vocales según la tradición. Sabían si iba a sonar como A, E, I, O, U, según la unión de las consonantes que se estén dando. Directioner, muy buen comentario. No sé quién seas, pero donde quiera que te encuentres, te mando un saludo y una felicitación. Aquí tenemos a Nicolai Canchola. Me pregunta, ¿aquí se realizará el bloque 3 de etimologías griegas? Es correcto. Le vamos a contestar. En este espacio trabajaremos el bloque 3. Saludos. Y como verán, muchachos, pues sí, estoy pendiente siempre de sus comentarios, de los blogs. Tenemos también a Morales, Javier Morales del primero G, Kelly Castro. Kelly, por favor, ¿cuál es tu grado y tu grupo? Luis Beltrán. Y bueno, tenemos a varios compañeros más que ya entraron aquí a lo que es el blogger. Les voy a comentar algo, chicos. Si ustedes tienen el tiempo, tienen la oportunidad, les voy a invitar a que revisen también las sesiones anteriores. ¿Por qué? Porque sí les estuve dando información muy interesante, y sobre todo también les estuve dando los links, ¿sí? Para que puedan tener la información necesaria. Por ejemplo, la rúbrica, que es 100% real, no fake. También tenemos acá nuestra carpeta de trabajo del segundo bloque. Y bueno, nuestra primera presentación, el enlace a las carpetas didácticas y aquí los materiales. Ahora bien, una vez que ya hablamos de nuestro blog y que todos vamos a comentar presente, por ejemplo, en la primera sesión, todos los que ya me comentaron pues ya tienen su asistencia, y también se calcula, se utiliza para lo que son los 10 puntos de participación. En especial para Directioner con su letra H. Muchas gracias. Les voy a mostrar cómo se ve nuestra carpeta de Google Drive. Como podrán ver,
pues van a entrar a la carpeta que dice Pérez Padrón Ezequiel. Ese soy yo, su servidor, su maestro. Y aquí van a encontrar esta carpeta que dice etimologías griegas. No hay más carpetas, solo entramos a la que dice etimologías griegas y les va a aparecer así: bloque 2 y bloque 3. Si ustedes gustan explorar la del bloque 2, adelante, aunque normalmente son solo las rúbricas de las tareas y los materiales que les quise dar para que puedan desarrollar sus trabajos del bloque 2, ¿sí? Por eso es interesante que ustedes entren, o pueden ir directamente ya a la carpeta de etimologías griegas, y aquí ya les dejé los materiales más relevantes, ¿sí? Estos son los que tenemos que trabajar y les pido que los abran en este orden. Alfabeto griego. Muchachos, tenemos que aprendernos todos el alfabeto griego de cabo a rabo y de memoria, ¿sí? Aquí tenemos la escritura en mayúsculas, en minúsculas, el nombre y su sonido. Y aquí en transliteración podríamos decir que se refiere a su traducción. Por ejemplo, la letra alfa pues suena como A, y pues su equivalente en el español es la A, pero vamos con una menos usual. Esta letra, la shi, la van a ver mucho en algunas palabras y no sabemos, la mayoría de los alumnos no saben cómo suena la letra shi. Es más, ni siquiera la pueden ubicar porque es de las más complicadas o de las menos parecidas al español. Si vemos esta, pues podríamos pensar que es una letra E escrita en el manuscrito antiguo, ¿no? Pero no, su equivalente es CS, como decir pizza, pexi, y su equivalente en el español es la letra X, que ya habíamos comentado que es una adaptación del alfabeto musulmán que se da a través de la invasión árabe a los territorios europeos. Entonces este alfabeto, muchachos, quiero que se lo aprendan muy bien. Como datos curiosos les voy a señalar que la ETA, esta de acá, es una E larga, como escuchar dos veces la letra EE, como en la palabra lee. Y tiene una compañera que es la epsilon, que bueno, que ya es nuestra E en el español normal, y es una E breve, una E singular. Lo mismo con la omicron y la omega, ¿sí? Ahora nos vamos al que dice prefijos. También se encuentra acá, prefijos y sufijos. Y esos, muchachos, son esos prefijos y sufijos más comunes en el griego. Los prefijos y los sufijos pues los venimos manejando desde el semestre pasado. ¿Qué es un prefijo y qué es un sufijo? Ahora lo vamos a checar en otras presentaciones. Ahorita les estoy mostrando de manera general los materiales, pero el prefijo lo podemos definir como la partícula que se antepone a ¿qué? A una raíz, que la raíz es la unidad irreductible de una palabra, y el sufijo es la partícula que se pospone a la raíz. Anteponer, que va antes, y que se pospone, que va después. Entonces los prefijos, como les comenté en el video anterior, vemos que son monosilábicos por lo general. En algunos casos sí son bisilábicos. En el caso de anti, por ejemplo, tenemos a y an, aan, y aquí vemos cómo se escriben en griego. Muy importante esta situación. Su significado, siempre que vemos a, es siempre negación. Y aquí tenemos unos ejemplos que lo usan en el español. Cuando decimos castellano nos referimos ya a nuestro idioma. Analgesia, es decir, esta palabra analgesia, o sea, negación, y algesia. Algesia sería nuestra palabra base, ¿sí? Entonces, si nosotros consultamos nuestras raíces, vamos a buscar la que signifique dolor, porque ya sabemos nuestra definición. El primer paso siempre va a ser definir nuestra palabra. Tenemos analgesia,
buscaríamos en el diccionario, vamos a poner acá definición de analgesia, y nuestro diccionario nos dice que es desaparición natural o provocada de cualquier sensación de dolor. Desaparición natural o provocada, es decir, ya sea por el simple transcurso del tiempo o por ingerir algún medicamento o hacer algún tratamiento de un dolor. Por ejemplo, tengo un dolor en el cuello, un dolor en los hombros, me tomo un paracetamol, me tomo una aspirina y bueno, a las 2-3 horas este dolor desaparece. Es porque la aspirina es un analgésico. Entonces ya sabemos que la palabra analgesia tiene que ver con desaparición, una negación, una prohibición, y también tiene que ver con dolor. Entonces buscaríamos en nuestras raíces la que dice dolor, que está acá, pero no es la misma. Esta es odine, odines, es para otro tipo de palabras, es más o menos en la segunda declinación. A ver, aquí, segunda declinación es correcto, que tiene como nota característica que termina el nominativo por lo general en el omicron sigma o en omicron ni, es decir, terminan en on, os, y el genitivo termina siempre en omicron ypsilon, que se lee como una U abierta. En esta sería angelos, no, pero en esta, en la primerita, en la 41, angion, angiu, ¿sí? Aquí vamos buscando entonces la que nos vaya a decir dolor. Y seguimos bajando, seguimos bajando. Les voy a comentar que los listados de raíces, ninguno que ustedes encuentren en internet está al 100%, ¿sí? En este caso pues no nos va a aparecer, porque estoy viendo no está esta. Entonces tendríamos que recurrir a otro material. Si vemos que no encontramos acá nuestra raíz, podemos buscar siempre en Google y poner raíz griega de dolor y les va a aparecer, perdón, no la busco. Yo de entrada les digo que es algos algo, así se escribe, algos algo, pero aquí ya la podemos encontrar, miren. Esperamos nada más a que cargue. Y esta página, muchachos, esta que se llama etimologiasdechile.net, es una página muy útil, es una página muy recomendada, yo se las recomiendo en lo personal. Está hecha por la Universidad de Chile, la Universidad Nacional de Chile. Es un compendio hecho por los propios estudiantes y algunos catedráticos, por lo que sí suele ser información muy verificada y muy real, muy correcta. Lo que sí les puedo decir, compañeros, es que incluso estos diccionarios que ustedes se pueden encontrar por internet, sí hay algunas que no cumplen con el 100%. Como le digo, como se trata de inteligencia colectiva, como se trata de aportaciones hechas por los particulares, por los estudiantes y catedráticos, pues puede haber discrepancia entre los significados. Yo hablaba mucho con mis alumnos en etimologías latinas respecto a la palabra recalcitrante, y bueno, encontrábamos que recalcitrante tenía como prefijo, pues más se las voy a escribir acá mismo. A ver, voy a crear una nueva nota y por ejemplo, sí, mejor se las escribo acá. En recalcitrante les voy a escribir la palabra
para que no haya ninguna confusión. La palabra es recalcitrante. Esta palabra suele significar necio, terco o reacio, es decir, una persona obstinada. Pero si vemos la definición del libro de Pearson, que es el que usan las prepas públicas, si no me equivoco, este te da la definición siguiente, que es golpe o pisada de buey. ¿Ambos significados son correctos? Sí, ambos significados son correctos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el contexto histórico de cada uno. Recalcitrante viene del prefijo re, que significa repetición o intensidad. Luego tenemos una raíz que en latín es calcis, que significa talón, calcañal, y un sufijo que significa, que es ante y significa agente o el que hace una acción. Entonces tenemos que esta definición tuvo su primer aparición histórica como un golpe o pisada de buey. Los bueyes suelen aporrear los cascos de sus patas al piso de manera repetitiva mientras pastan o mientras están apacibles en cualquier llanura, sin que este movimiento sea provocado por un factor externo, es decir, nada los provoca, únicamente lo están haciendo porque es parte de su naturaleza. Entonces los pastores y el pueblo en común pues se dio cuenta de esta situación, y es que empezó a decir recalcitrante al hecho de la acción del buey de golpear con su pata el piso, y a la vez empezaron a decirle así a la gente, empezaron a señalar como recalcitrante a los necios, tercos o reacios, porque van e insisten en alguna acción que es mala, es prohibida o que les causa algún daño. Entonces esa es la cápsula histórica de la clase, pero vámonos a enfocar en lo que es etimologías griegas. Entonces viene de algos, algo, que significa dolor. ¿Y por qué no les aparece en el material? Porque ya se encuentra estipulada como una pseudodesinencia. De hecho, si vamos a las pseudodesinencias, nos menciona la primera algia, que viene de algos, algo, dolor. ¿Se dan cuenta? Para que ustedes puedan entender esto, vamos a abrir en esta primera parte. Les voy a hablar de manera muy general de algunos datos que deben saber. Primero que nada, sabemos que todas las palabras, tanto en el español como en griego, tienen una estructura. Es correcto, ¿no? Cada palabra se puede componer de lo siguiente: de un prefijo o un pseudoprefijo. El prefijo, como ya los mencioné y se los vengo diciendo a los chicos de la noche desde el semestre pasado en etimologías latinas, y esto quiero que lo tengan ustedes siempre muy a la mano. Un prefijo es la partícula que se antepone a una raíz y puede ser monosilábica o bisilábica. Y el pseudoprefijo es... pensé que aquí lo había puesto la definición. No. El pseudoprefijo es lo siguiente, y les voy a dar la definición exacta, la definición del libro, para que todos tengamos la misma definición. Aquí está. Los pseudoprefijos o falsos prefijos son vocablos que, siendo palabras completas por sí mismas, en ocasiones forman parte de un compuesto como primer elemento. Cuando decimos compuesto y primer elemento, se nos viene a la mente tal vez la asignatura de química, ¿no? Cuando estamos hablando de una mezcla o de una suspensión, pero no.
vamos a aclarar y despejar aún más esta definición. Son vocablos que, siendo palabras completas, en el caso, aquí podemos ver los ejemplos: aero, aire, iso, igual, auto, igual, crono, tiempo, y micro, pequeño. Son palabras que son vocablos que, siendo palabras completas por sí mismas, en ocasiones forman parte de un compuesto. Cuando decimos compuesto nos referimos a la unión de dos o más elementos que nos da una palabra, como isopropanol, autodidacta, estereotipo, arqueológico, meticuloso, numeral, glosario, entre otros. ¿Sí? ¿Y cuál es su característica? Que va como primer elemento, es decir, se va a anteponer a la raíz. Por eso son falsos prefijos, porque se anteponen a la raíz. Por ejemplo, tenemos 5 pseudoprefijos que ustedes se los deben saber o aprender a partir de este momento. Cuando escuchan la palabra aero, o el compuesto o el vocablo aero, ya sabemos que estamos hablando de aire, ¿no? Aeródromo, aerolito, aeronauta, aerodinámico. Por ejemplo, en los muchachos, los varones, cuando están hablando tal vez de un nuevo balón de fútbol para una de las copas del mundo, o un torneo internacional, o están hablando del diseño de un nuevo automóvil, decimos es aerodinámico, o su curvatura es casi del 100%, lo que lo convierte en un balón más aerodinámico. Estamos diciendo que tiene un mejor movimiento en el aire. Entonces, aero siempre aparece al principio, como en aeródromo, aerolito o aeronauta. Y bueno, es por eso que decimos que es un prefijo, un falso prefijo. No es un prefijo, pero sí va al principio. O sea, es un usurpador de los prefijos, vamos a decirlo así. Aeródromo pues viene de aero, aire, y dromo sería nuestra raíz. ¿Qué otra palabra con dromo conocen? Hipódromo. En el hipódromo corren los caballos, ¿no? Y el galgódromo, donde corren los perros de la raza galgo, en algunos países como Inglaterra, ¿no? Que gustan y disfrutan mucho este tipo de exhibiciones, tanto de las carreras de caballos como las carreras de perros. Entonces, dromo viene de dromos, dromu, que significa camino o pista. Entonces, un aeródromo es la pista de aterrizaje de un aeropuerto, o donde los aviones pueden hacer sus pruebas o pueden estar estacionados. La palabra aerolito, pues supongo que muchos de ustedes ya la habrán escuchado con anterioridad, tal vez por parte de sus papás, de sus abuelos. De hecho, suele ser una palabra empleada por la gente un poco más grande. Aerolito hace referencia a un asteroide o un meteoro que pasa ya sea cerca de la Tierra o que tiene una trayectoria fija en el espacio. Entonces, aerolito viene de aero, que es aire, y lito, que viene de litón litu, que significa piedra. Entonces es una piedra del aire, una piedra aérea, una piedra que vuela o que cae del aire. Y aeronauta, pues ya sabemos que se hace referencia a la gente que vuela a través de un avión, de un helicóptero, o incluso a través de un transbordador o una nave con destino al espacio exterior. Entonces, aero ya sabemos que significa aire, y nauta viene de nautes, nautu, que significa navegar, ¿sí? Cuando escuchamos ISO, a veces no sabemos si se refiere a una norma de calidad, o algunos lo confunden como hizo su tarea o hizo el oso, pero no a eso se refiere. Y SO significa igual como cuando hablamos de la palabra isósceles. La palabra isósceles nosotros la relacionamos de manera inmediata y automática con los triángulos. El triángulo isósceles, ¿cuál es su característica? Pues que tiene dos lados iguales, ¿no? Esa es la definición que nos han dado desde la primaria. Entonces, pues aquí es donde vemos que iso hace su aparición, isomorfo, isócrono e isósceles, para decirnos isócrono
en tiempo igual, isósceles de lados o catetos iguales e isomorfo de forma igual, es decir, dos objetos que tienen la misma forma. Auto. Cuando escuchamos la palabra auto, a veces pensamos en automóvil o en un coche, una máquina de combustión interna que nos permite desplazarnos, ya sea solo o en compañía. Pero auto en sí significa igual, como autodidacta, ya sea igual o hacia sí mismo, ¿eh? Ojo, aquí podemos apuntarla como hacia sí mismo, igual o hacia sí mismo. Y vienen los ejemplos, la autocrítica, cuando tú mismo te cuestionas, te haces una reflexión para mejorar tu trabajo. La autobiografía, cuando uno escribe su propia historia. Y autodidáctico, cuando uno procura enseñarse por sí mismo alguna ciencia, arte o disciplina. Crono, pues cuando escuchamos Cronos sabemos que viene de tiempo. De hecho, Cronos, padre de Zeus, era uno de los titanes, el titán más poderoso, el padre de todos los dioses. Y bueno, su poder o atributo es que él era el amo y señor del tiempo. Entonces, Crono pues viene a hacer referencia a Cronos, dios del tiempo o titán del tiempo, y tiene algunos ejemplos como cronómetro, que ya sabemos es una función del celular o de nuestros relojes para medir los tiempos desde centésimas de segundo hasta minutos. La crónica, que es una historia o una narración histórica. Cuando hablamos de cronología, a veces pensamos en el clásico maestro que te dice, eh, agrupa las siguientes oraciones en orden cronológico, o nárrame tu día o nárrame tu día o nárrame tus vacaciones en orden cronológico. Ya sabes que de lo más antiguo a lo más reciente. Y micro, pues bueno, desde microempresa, microbio, microchip, microcéfalo, microscopio. Ya sabemos que hacemos microbio, bueno, microbio está acá. Ya sabemos que hacemos referencia a algo que es pequeño, microscópico, ¿sí? Entonces, pues regresando a este tema, a esta parte, pues ya sabemos que tiene un prefijo o una raíz, de un prefijo o un pseudoprefijo, y después del prefijo o pseudoprefijo, que es opcional, no quiere decir que todas nuestras palabras tienen que tener un prefijo o un pseudoprefijo, sino que pueden o no tenerlo, viene una raíz. Y la raíz ya vimos que es la unidad indivisible, la unidad irreductible de una palabra, es decir, la parte más importante. Cuando aquí les quiero poner un ejemplo más de lo que son las raíces. Vamos a aumentar un poco el tamaño de letra. ¿Qué pasa si yo pongo aquí cáncer? Pensamos en el signo zodiacal, podemos pensar en la enfermedad, ¿no? Y sabemos que cáncer es enfermedad o signo zodiacal. Esas son nuestras definiciones. Ahora, ¿qué pasa si a cáncer le pongo, perdón, acá, esto? Esto de aquí, anti, pasa a ser un prefijo, ¿sí? Y cáncer, esto que está acá, es nuestro sustantivo. ¿Qué es el sustantivo? Es de aquello que se dice algo, el que ejecuta una acción, el que puede ser descrito, y normalmente equivale a cosas, a personas o a objetos, ¿no? Entonces, anti ya sabemos que significa en contra o contrario, y lo podemos ver acá en nuestros sufijos griegos, en los prefijos, perdón. Anti, aquí está, opuesto o contrario. Entonces ya ponemos aquí anti es opuesto, perdón,
perdonen, opuesto o contrario al cáncer, ¿no? Pues todo esto tiene lógica. Ahora, ¿qué pasaría si a nuestra palabra base, a nuestro sustantivo, le pusiéramos esto? Nuestro sufijo oso significa abundancia. ¿Y por qué es un sufijo? Porque va después de nuestra raíz. Nuestra raíz es cáncer, que significa signo del zodiaco o enfermedad. Pero esta palabra oso se pone después de la palabra cáncer. Canceroso. Y cambia la definición. Oso puede ser abundante o que tiene la cualidad. Entonces nuestra definición quedaría así: que tiene cáncer. La definición que estamos usando es la de enfermedad, Vamos a estar trabajando sobre esta definición. ¿Y qué pasa si ponemos ahora esto? Opuesto o contrario al cáncer, que tiene cáncer. Entonces podemos decir que es combate la enfermedad del cáncer. ¿Se dan cuenta? Cáncer es nuestro sustantivo. Anti es nuestro prefijo. Y oso es nuestro sufijo. Vamos a hacer el mismo señalamiento acá. Para poder marcarlos con los colores, poder explicarles mejor. Y este era del color verde. Entonces, en nuestra palabra anticanceroso, tenemos que el prefijo es el de color verde, es anti, que significa contrario u opuesto. Después de nuestro prefijo va a ir forzosamente nuestra raíz, en este caso cáncer, que es la enfermedad. Y por último puede ir nuestro sufijo, que significa que tiene o en abundancia o que tiene la cualidad, ¿sí? Y se dan cuenta, cada una por sí tenía un significado. Cáncer ya tenía una definición, en este caso enfermedad. ¿Y qué es lo que hizo? Tanto el prefijo como el sufijo modificaron la definición de nuestro sustantivo. El prefijo anti vino a cambiar la definición de cáncer. El sufijo oso vino y cambió la definición de cáncer. Y la unión tanto del prefijo y del sufijo nos dio una cuarta definición. ¿Se dan cuenta? Tenemos 4 casos, 4 definiciones. Son 4 ejemplos. Y en los 4 tenemos definiciones distintas. ¿Se dan cuenta cómo un sustantivo, cómo una palabra puede ser modificada para dar origen a otras distintas con simplemente añadir o quitar prefijos y sufijos? Así como pusimos el oso, pudimos haber cambiado y poner geno, que viene de nacimiento, cancerígeno, o pudimos haber cambiado el prefijo y en lugar de poner anti, podemos tener otro que sería multi, que significa multitud, multiplicidad, varios. Entonces ya estaríamos diciendo que era multicanceroso, es decir, una persona que tiene varios tipos de cáncer. Eso es lo que yo les quiero dar a entender, que los prefijos y los sufijos no son obligatorios en las palabras, pero que nos modifican los significados. Entonces, después del prefijo o pseudo prefijo va a ir una raíz, un verbo, un adjetivo o un numeral
o puede ser que haya un verbo y un adjetivo, o una raíz y un numeral. O sea, estos elementos podrían sumarse, ¿eh? Por ejemplo, aquí les pongo en nota, puede haber más de una raíz o la combinación de dos o más de estos elementos. ¿En qué palabra se puede dar? Otorrinolaringólogo. El otorrinolaringólogo, pues ya sabemos que es un médico, sabemos que es un doctor y es el especialista en oídos, nariz y garganta. Pero otorrinolaringólogo tiene 4 raíces. Oto viene de os o tos, oído. Rino viene de rine, que significa nariz. Laringo viene de larynx, laringos, que significa garganta. Y luego te va a aparecer como una pseudodesinencia, que ya vimos que es una palabra que tiene su propio significado, pero que puede aparecer como un sufijo o un prefijo, ya sea falso prefijo o falso sufijo, en un compuesto, es decir, en una palabra que tiene varios elementos. Pero en sí debe venir de logos, ciencia, palabra, tratado, discurso. Entonces son cuatro raíces en otorrinolaringólogo. Oto, oído, rino, nariz, laringo, garganta, y logo, ciencia, palabra, tratado, discurso. Decaedro. Deca es un numeral que significa 10, ejemplo, década. Y edro es cara o lado, como cuadrilátero, decaedro, duodecaedro, entre otros. Y termogénico, pues bueno, cuando escuchamos termo, a veces pensamos en un cilindro, en un envase, en una botella, donde guardamos nuestras bebidas para conservarlas frías o para poder disfrutarlas durante una jornada de trabajo o de clase. O también pensamos en termómetro, en una central termoeléctrica de energía de la CFE, o en alguna especie de crema o de ungüento que tiene alguna acción de calor o de frío para una lesión o incluso para la relajación. Pero en sí, en esta palabra, termogénico quiere decir que genera calor o que hace calor, porque génico significa nacimiento, que produce, ¿sí? Como transgénico. Cuando escuchamos la palabra transgénico, y fue noticia hace unos 5 o 6 años a nivel mundial sobre Monsanto y los alimentos transgénicos, se trataba de la elaboración de legumbres, de vegetales, a través de biotecnologías, es decir, modificando el ADN de los tomates, de la lechuga, de las papas, para dar alimentos más grandes, producirlos más rápidos y más resistente a plagas o contaminación. Entonces, cuando hablamos de transgénico, quiere decir que su nacimiento es tratado o es modificado con ayuda de la ciencia. Al final de la palabra va a ir un sufijo o una pseudodesinencia. Ya dijimos que no es obligatorio, es opcional dependiendo del contexto o de la naturaleza de la palabra. Y en sí vamos a hablar de esto de manera matemática. Si viéramos esto como la asignatura de aritmética, diríamos que una palabra derivada o descompuesta, una palabra que nosotros conozcamos, ¿sí?, va a tener los siguientes elementos: pseudoprefijo o prefijo, más una raíz, un adjetivo, un verbo o un numeral. Pueden ser dos o más de estos elementos, o puede ser solo uno. Y al final lo aderezamos con una pseudodesinencia o sufijo y nos daría necesariamente una palabra, como las que ya vimos acá, que son decaedro, transgénico, termogénico. Y sí, bueno, transgénico igual es un ejemplo, u otorrinolaringólogo. ¿Correcto? Entonces, vamos a aterrizar algunas ideas y vamos a tomar en cuenta en nuestro contexto actual, ¿no? Y ahorita estamos hablando tanto del coronavirus y están las palabras autóctono y pandemia muy al aire, muy en la difusión, ¿no?
Cuando decimos autóctono, te dicen que el virus es originario de China, es autóctono de la región de Wuhan, que es el primer estado o ciudad donde fue detectado y diagnosticado el COVID-19. Y pandemia, pues bueno, ya ven que incluso nos encontramos ahorita bajo resguardo, hay una cuarentena, las clases pues se han suspendido de manera presencial y siempre se lo atribuimos a ¿qué? A la pandemia. Pero ¿qué significará esto? Entonces vamos a utilizar la fórmula matemática que ya vimos, es decir, vamos a usar esta fórmula matemática para llegar a la siguiente conclusión, ¿sí? Para construir las definiciones. En la palabra autóctono, lo primero que vamos a hacer es, no podemos descomponer aquello que no conocemos o que no podemos definir. Por eso, en las etimologías tenemos que trabajar desde dos aspectos. El primero, que conozcamos la palabra y bueno, a partir de ahí podemos saber qué raíz y qué elementos la componen. O la segunda opción, no conocemos el significado de la palabra, pero sí conocemos las etimologías. Este es el plano ideal. Lo ideal es que ustedes sepan y memoricen su listado de prefijos y su listado de sufijos, así como su listado de pseudodesinencias y de falsos prefijos o pseudoprefijos. ¿Correcto? Entonces, si nosotros nos dedicamos media hora al día a estudiar nuestras raíces, nuestros prefijos, sufijos, numerales, verbos, tanto del latín como del griego, nosotros vamos a incrementar nuestro vocabulario y cuando escuchemos una palabra como autóctono, ni siquiera nos va a dar curiosidad o la necesidad de ir al diccionario, porque podríamos decir, bueno, sé etimologías y sé que la palabra autóctono se convierte proviene de la siguiente, que es auto como prefijo, que es de sí mismo, hacia sí mismo, propio o igual, ¿se acuerdan? Y tenemos también la raíz ton, o sea, xon, ¿sí? Xonos, que significa tierra. Autóxonos, entonces sería autóxonos en una pronunciación, digamos, griega, pero si unimos nuestros elementos autos y xonos, tenemos que es autos de sí mismo, hacia sí mismo, propio o igual, y sonos tierra, que es propio, igual o así mismo o misma de una tierra. ¿Sí? Esa sería nuestra definición construida con base a las etimologías, que es una definición que nos puede acercar más o menos a la real o a la oficial que se encuentra en la Real Academia Española y nos puede ayudar a entender el contexto de un texto o el contexto de una plática. De todas maneras, todas nuestras definiciones las tendríamos que verificar siempre en el diccionario para no evadir o para que no se nos escape ningún concepto. Nosotros tenemos que tener el dominio del vocabulario. Entonces, sonos tierra y bueno, aquí tenemos la referencia histórica para que vean. Esta definición la saqué de la página de Etimologías de Chile, por cierto. Por eso les digo que es una página web muy interesante, muy útil. Y bueno, aquí tenemos la referencia histórica que aparece en la Ilíada. Acuérdense que tanto la Ilíada como la Odisea son rapsodias, ¿sí? Entonces, las rapsodias se dividían no en capítulos, sino en cantos. Y los versos eran los párrafos, ¿sí? Entonces, aquí encontramos la palabra autóctono. Y nos vamos a la de pandemia. Aquí está un poco más estructurada la definición. Pandemia, si nosotros conocemos, sabemos, amamos las etimologías, sabemos que proviene o que tiene los siguientes elementos. Pandemia, primero pan, y no estamos hablando de ese alimento hecho con levadura y harina que se nos va directamente al estómago o a las caderas. Estamos hablando de un prefijo, y cuando escuchamos pan, la caja de Pandora, Pandemonium, Pancracio, pues sabemos que se refiere a todo. Esa es la definición de pan, todo. Y demia,
Bueno, pues demia viene de demos, demu, pueblo. Aunque aquí hacen una referencia histórica muy interesante que por eso me gustó y la transcribí aquí también. Entonces viene de pan, que significa todo, demos, que es el nominativo, el genitivo en la segunda declinación se va a hacer omicron y se lee como demu, que significa pueblo, ¿sí? Demos demo también tiene palabras relacionadas como democracia, demagogia, demoscopía o demografía. Por cierto, muchachos, estas palabras que provienen de una misma raíz, por ejemplo, la raíz es demos, que significa pueblo, y estas palabras como democracia, demagogía, demoscopía, que provienen de esta raíz demos, se llama familia de palabras. Apúntenlo, por favor, tomen nota. Familia de palabras. Entonces, estas, democracia, demagogía, demoscopía, demografía y pandemia también, vienen de la misma familia de palabras de demos, demu, pueblo. Entonces quiero que pongan ustedes mucha atención en esto, lo apunten, lo subrayen, hagan una captura del audio pero tienen que tener en cuenta que es una familia de palabras. Y hay una asociación por allá a la raíz indoeuropea que es damnium. Esta viene del latín y significa condena judicial. O sea, hay esa referencia, no es oficial, no es la 100% vista en todos los libros, pero tiene su pasaje en la historia y por eso es que la tomaron en cuenta. Entonces hace referencia a un daño, a una afectación, a una condena que se aplica a todo un pueblo, ¿sí? Entonces, muchachos, estos son los elementos básicos. Todo esto va muy en especial para los chicos de la mañana y para los chicos de la noche, pues que les sirva de repaso. Y las recomendaciones generales para incrementar el léxico griego son las que les he dado a todos mis alumnos y quiero que ustedes también las compartan. Quiero que lean y memoricen sus raíces griegas, así como sus elementos morfológicos, prefijos, sufijos, pseudoprefijos, falsas desinencias, verbos, numerales, adverbios, todo lo que está en nuestros materiales. Son como 35 páginas en total, muchachos. No es imposible, 35 páginas en 3 bloques, eran 10 páginas por bloque. Empezar a relacionar las raíces con las palabras que conozcamos cuando provengan pues de este origen. Por ejemplo, ya sabemos de demos, demu, pueblo, pues ya podemos decir, cuando escuchemos demos, demu, pueblo, podemos decir, por ejemplo, democracia, demócrata, pandemonium, pandemia, o cuando escuchemos cardías, corazón, cardíaco, cardiología, electrocardiograma, o cuando escuchamos la palabra antagonista, sabemos que viene de agonistes, agonistu, o cuando escuchamos la palabra comeo, comín, que significa aldea, podemos pensar en nosocomio o en comarca, o cuando escuchamos otra raíz, tal vez en este caso podría ser arges, que significa antiguo, pues decir arqueología, ¿no? O cuando escuchamos, no sé, vamos a pensar en otra raíz para que estemos en el mismo contexto. Vamos a ver, estamos eligiendo una aquí del listado. Logía, que es una pseudodesinencia, y decir logos, logo, palabra, tratado, discurso, arqueología, geología, filología, y bueno, artería, arterias, viene arteriología, o qué será, filia, filias, que significa amor, amistad o tendencia, parafilia, hemofilia, canófilo. Entonces son palabras que vienen de la misma raíz, que se relacionan y tenemos que aprender a hilar, ¿no? Las etimologías son una ciencia, o es una ciencia de memoria, de retentiva, que se cultiva con la lectura y la escritura y que necesita mucho sentido común para poder ir relacionando las palabras con su origen, y esta misma relación
permitir crear nuevos lazos o vínculos para unirlas a otras palabras, ¿sí? Leer en general, pues yo puedo recomendarles textos literarios, artículos de divulgación científica, diccionarios especializados, textos periodísticos, pero en general cualquier artículo, libro o novela les puede servir. ¿Qué es lo que no les recomiendo leer para incrementar su vocabulario, tanto griego como latino? Pues memes, porque por lo general se escriben con muchas faltas de ortografía y con palabras que no tienen un origen tal cual, ¿no? En las etimologías. Y esos son dos enlaces muy interesantes. La página web especializada, esta que es etimologiasdechile.net, se las voy a dejar, muchachos. Es muy importante que la puedan aprender a manejar. Es muy sencilla, pero véanla como un mecanismo para lo que es eh, una comprobación. Es como para comprobar que lo que están haciendo es correcto. Dale. Bueno, y aquí regresando de nueva cuenta, disculpen, me di una pequeña pausa. Empezaron a tocar a la puerta. Y vamos a hablar del cuerpo humano. Muchos me preguntaron, maestro, respecto al cuerpo humano, pues no estamos familiarizados con esta terminología, no la hemos visto aún. Y bueno, también los compañeros del turno nocturno me han hecho dudas o me han comentado dudas respecto a esta lección, que es con la que finalizamos el bloque 2. Y pues también se relaciona con lo que vemos en bloque 3, que es igual terminología científica o especializada. Para esto tenemos que saber algo. En las etimologías latinas o el latín compone nuestro lenguaje popular, nuestro lenguaje común, el lenguaje vulgar, por así decirlo, ¿no? El que usamos para comunicarnos con todas las personas, para contar nuestras anécdotas, nuestras experiencias, como el que estamos usando en este momento a la vez que estoy haciendo este video, ¿no? Este sería de lenguaje propio derivado del latín y pues algunos elementos que sí vienen del griego. Ahora, las etimologías griegas y el vocabulario griego tienen una peculiaridad. Normalmente se utiliza para los términos o el lenguaje del conocimiento, el lenguaje científico. Se utiliza en la medicina, en la botánica, en la herbolaria, en el derecho incluso, en las ciencias como la matemática, la física, la química, para los tecnicismos y los neologismos, que supongo que ya eso sí todos lo saben, los del matutino y el nocturno, que los tecnicismos pues es el lenguaje especializado de una materia, arte o disciplina. Esto quiero que lo apunten, que lo tengan siempre a la mano. Tecnicismos es el vocabulario propio de una materia, arte, ciencia o disciplina. Y los neologismos pues son los vocablos o las palabras que se van creando, se van construyendo por el avance de la ciencia, el avance y la evolución de la sociedad. Por ejemplo, en la época de la antigua Grecia, cuando, por ejemplo, vamos a ubicarnos en la película 300, que creo que todos ustedes la han visto o la conocen, o incluso por memes, ¿no? Cuando dicen esto es Esparta y ven la clásica patada, pues bueno, tal vez en ese momento no pensaban ellos en lo que sería el WhatsApp o el Facebook, no sabrían entonces que chatear es un verbo y que ese verbo pues es un neologismo, es una palabra que ha surgido por la influencia y el avance de la tecnología. O escanear un documento, escanear pues igual es un neologismo, eso es lo que surgió por el avance de la ciencia, ¿sí? Entonces eso hay que tener muy en cuenta. Entonces nosotros empleamos de forma indistinta la terminología griega y la latina en nuestro día a día, ya sea para hablar de nuestros actos cotidianos o para hablar de una ciencia, de una clase, de una profesión. El cuerpo humano en griego y en español. Si se dan cuenta, esto es una persona, su rostro, y cada parte del cuerpo tiene un nombre. Aquí aparece en griego y aquí aparece en español. Esta es la comparativa, ¿sí? Por ejemplo, en dedo, en la clase pasada habíamos hablado que dedo era digitus digiti. Y aquí, perdón, es dactilos. Dactilo. Aquí está, dactilo. ¿Qué pasa si hablamos de pies? Pus, podos,
pies. Y en latín hablábamos de pes, pedis, pies. ¿Se dan cuenta? Es una raíz, ahí sí puedo decir que es una raíz que tiene un sonido muy similar, pero en latín, en pes, pedis, pies, podemos hablar del pedicurista, y cuando hablamos de pus, podos, pies, podemos decir el podólogo, que es pues un especialista en la salud y el cuidado de los pies, tanto del corte, desde el corte de las uñas hasta lo que son eh, tal vez la venta o la receta de algunas plantillas especiales para mayor comodidad en el calzado, ¿no? Otra, vamos a hacer una comparativa más para que quede claro. Me gustaría hacer la de la mano, Keir Keiros. Keir Keiros en griego, pues igual significa mano, que como en latín sería manus manu, también significa mano. Nos hacemos referencia a esta parte del cuerpo con la que agarramos las cosas, con la que señalamos, con la que escribimos, con la que comemos, con la que hacemos muchas de las actividades básicas para nuestra vida diaria. Desde el simple hecho de poder agarrar, sostener, ya es una de las partes más importantes de nuestro cuerpo, necesarias para nuestra supervivencia. Pero cuando hablamos de lenguaje latín y griego, sí hay eh, muchas diferencias. Por ejemplo, vemos Keir Keiros, mano, pero podemos ver quiromancia, como les he dicho, que es cuando te hacen la adivinación, te adivinan la fortuna por medio de la mano, ¿no? Te leen las líneas de la mano, te dicen la línea de la vida, la línea del amor, la línea de la salud, la línea del dinero. O quirialgia, cuando dices que tiene un dolor o una manifestación aguda de dolor en la mano. Mientras que en manus, mano, podemos decir manual, manualidad, que pues son palabras más del lenguaje común, ¿sí? Entonces estas imágenes o estas diapositivas también se las voy a dejar aquí a la mano en el blog. De todas maneras, si ustedes entran aquí, aquí muchachos, a mi carpeta, todo esto se encuentra en las carpetas del bloque 2, y con todo gusto pueden ustedes aquí en la sesión 1 ver este tipo de materiales. De hecho, de aquí las tengo abiertas para que vean que son verídicas, que sí existen, y aquí están las partes del cuerpo humano, ¿sí? Y hasta la tabla. Entonces les recomiendo, muchachos, que echen un vistazo a lo que es bloque 2, o bien pues pueden seguir ustedes usando estas diapositivas, porque al final les presento una tabla comparativa. Miren, las partes del cuerpo en español, la primera columna, luego viene en latín, tercera columna en griego, y en la última los vocablos o la familia de palabras del griego, ¿sí? No del latín, sino del griego. Por ejemplo, en boca, sabemos que en latín es os oris, podríamos decir vía de administración oral, cuando aparece en un frasco de un medicamento, o cuando te dicen, no, es que ahorita el sistema de justicia familiar y penal es un sistema de justicia oral, es decir, en el que los abogados tienen que exponer a través de las palabras los hechos con los que fundan su demanda, las pruebas que tienen para acreditar su dicho, con las que pretenden ganar el juicio. Pues bueno, viene de os oris boca. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos al griego? Ya no es os oris, es estómatos, y esta tiene una relación más a palabras como estomacal, dolor estomacal, y nosotros pensamos, oye, pero si el estomacal viene del estómago, pero hay que pensar el contexto griego, ¿sí? Vamos a encontrarnos con este tipo de situaciones con las que vamos a decir, por ejemplo, y me va a decir, oye, no entiendo ya, maestro. Entonces, estomacal viene de boca y no de barriga, no de estómago. Entonces, ¿quién está malo? ¿Está malo usted o está malo lo que yo he aprendido toda la vida y toda la gente? O incluso hasta en los comerciales de antiácidos dicen que es para el dolor estomacal. Explíqueme. Y a esto voy, tranquilos. No es lo mismo nuestro contexto actual, nuestro contexto del 2020, al contexto del año 220 antes de Cristo. ¿Sí? Estamos hablando de un lapso de tiempo increíble, cuando los griegos estaban empezando aún con la medicina. Ellos ni siquiera sabían cuántos órganos teníamos en el cuerpo.
únicamente sabían lo que habían visto y lo que estaban empezando a estudiar. Por eso es que antes decían que solo habían 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire, que luego había un quinto elemento llamado éter, que es el que le da la personalidad a los seres humanos al nacer. Y todas esas eran corrientes filosóficas, aún no era era una ciencia empírica, no era una ciencia comprobada. Por eso estómago pues hacía referencia a todo nuestro aparato digestivo, desde nuestros dientes y boca hasta lo que es nuestra barriga, cuando tenemos la sensación de saciedad o de dolor. Entonces estómatos, viene de vienen palabras como estomatología o estomacal. Y tenemos, por ejemplo, nervus nervi, que es en latín como sistema nervioso. Estás nerviosa, ay, qué nervios, qué irá a pasar. Y tenemos el equivalente en latín, en griego, que es neurú, como neuronas, neurología, neurótico, aneurisma. Y son palabras que vienen de raíces distintas, pero hablan de la misma parte del cuerpo. Tu sistema nervioso, pues ya se está hablando del cerebro, de las terminales nerviosas, de la médula espinal y de todas las conexiones que hay en tu cuerpo, ¿no? Pero normalmente pensamos en el cerebro, en los bulbos, en las glándulas que están en tu cerebro. Y cuando escuchamos neuronal, pues también sabemos que estamos hablando del cerebro y de sus funciones. Entonces aquí, muchachos, van a ver que están todas las raíces necesarias para el cuerpo humano, básicas para hacer su tarea. Todo esto, chicos, se los voy a dejar en una carpeta que se llama materiales. Es más, aquí mismo se los voy a dejar. Voy a crear una carpeta llamada materiales, donde ustedes van a poder adquirir todo esto que les acabo de proyectar y mucho más. Así que estén pendientes a esta carpeta. Y bueno, voy a continuar con otra cosa que quiero mostrarles. Ya vimos el alfabeto griego, ya vimos los prefijos, que son partículas que se anteponen a la raíz, pueden ser silábicas o bisilábicas, y su finalidad es modificar una definición o crear un nuevo significado. Tenemos los pseudoprefijos, que son vocablos o palabras completas por sí mismas, pero que en ocasiones tienen u ocupan el lugar de un prefijo para poder modificar una definición. Luego tenemos los pseudosufijos o pseudodesinencias o falsos sufijos, que tienen la misma definición, que serían vocablos, que siendo palabras completas por sí mismas, en ocasiones forman parte de un compuesto, es decir, de una palabra que tiene más elementos, y toman la posición final, como algia, arquía, cracia, crata, pues ya sabemos que viene de kratos, kratu, poder. Y este material me encanta porque miren, te muestran cuál es la raíz que opera, la raíz que se debe considerar al momento de leer una pseudodesinencia. Y unos ejemplos como aristocracia, democracia, tecnocracia, fagia es de comida o de comer, adefagia, genia, génesis, geno y genesia, pues viene de nacimiento, que viene de genao, engendrar. Y bueno, todo eso quiero que ustedes lo empiecen a leer. Ya está a disposición en la carpeta. Ténganlo siempre a la mano al momento de descomponer sus palabras, tanto los pseudoprefijos, los pseudodesinencias, los prefijos. Y aquí tengo igual el de las raíces griegas. Es un material de 23 páginas, muchachos, se dan cuenta, no es mucho. Este de acá es de 2, ya son 25. Una página, 26. 3 páginas, 28. Y aquí les tengo puesto hasta sufijos, son prefijos y sufijos.
Así que léanlos, ténganlos siempre a la mano. No son todos los prefijos y sufijos, son los más usados o comunes, pero en este material igual les tengo puesto prefijos y sufijos. Entonces aquí comenzamos con sustantivos. ¿Cuántas declinaciones hay en griego, muchachos? Son 3 declinaciones. La primera declinación suele terminar en alfa en el nominativo y en alfa sigma en el genitivo, como arteria, arterias o agorá, agorás. También se puede dar que termine en eta y en eta sigma. Entonces tienen esos dos tipos de terminación: nominativo en alfa, genitivo en alfa sigma, o nominativo en eta y genitivo en eta sigma. ¿Sí? Son 3 raíces. La segunda declinación, perdón, son 3 declinaciones. La segunda declinación termina por regla general en el nominativo en omicron ni y en omicron iota. Sí, es omicron iota. Y también en omicron sigma y en omicron iota. ¿Sí? Quiero que ustedes la puedan leer. Vamos a hacer uno de los ejercicios, como ya les comenté, ¿no? Un ejercicio mental. Electrón, electrú, la número 58, viene de ámbar o electro. Entonces, cuando ustedes escuchan electrón, electrún, que significa ámbar o eléctrico o electro, pues ya sabemos, ¿qué podemos decir? Que electrón, electrú tiene una familia de palabras como electrónica, electrizante, ¿no? Son 2 palabras muy válidas que vienen de esta misma raíz y que son de nuestro vocabulario común. Las 59, helios, helio, sol. Esto viene, este nombre, se los quiero comentar. Van a encontrar nombres así para lo que son algunos astros, sobre todo en los astros, derivado de la mitología y la cosmogonía griega. Así que eso se los quiero dejar muy, muy en claro, que eso lo hacen como parte de su religión también. Tiene que ver con la religión griega. Y así nos vamos con todas nuestras raíces de la segunda declinación. Y nuestra tercera declinación, ¿sí? Que tiene como regla general nominativo en alfa, genitivo en omicron sigma, como ema, hematos. El diptongo alfa iota, pues tiene este sonido de E. Es un diptongo que suena como E. Y también puede terminar en... Y también tiene la peculiaridad, aquí les digo de Keir Queiroz, mano, de que pueden terminar en otro tipo de terminación, como es con la ro. Así que, bueno, aquí en la tercera declinación no tenemos una regla general tan sencilla como en la primera o en la segunda, sino que es un poco más variado. ¿Qué es lo único que nos va a ayudar acá? ¿Qué es lo único que podemos hacer? Estudiar y aprender nuestras raíces, nuestras definiciones. Por lo pronto, muchachos, yo quiero que ya para estos días, o sea, terminando esta clase, mínimo ya deben poder identificar las raíces. Apréndanselas, se las tienen que saber de memoria. No va a haber prueba escrita, así que no hay una manera de evaluar que se las sepan de memoria. No hay una clase, digamos, presencial en la que el pase de lista pueda venir con la pregunta de la raíz de sol, la raíz de ala, la raíz de río, ¿no? O la raíz de caballo. Pero bueno, en los trabajos voy a procurar que se vea reflejado pues el conocimiento y el estudio de sus raíces. Como nota general o como ya una nota final, les quiero decir, chicos, que las etimologías véanlo como un puzzle, véanlo como un rompecabezas, véanlo como un juego. No lo vean como una labor tediosa u odiosa de memoria. Véanlo desde ese punto como algo lúdico. Porque les sale, digamos, el acertijo o la adivinanza, la palabra, y ustedes van a tener que identificar sus elementos, prefijo, raíz y sufijo, ¿sí?
Entonces, buscando la raíz, el prefijo, el sufijo, vamos a poder construir definiciones y vamos a poder formar palabras, y una vez que formemos palabras vamos a darnos cuenta que podemos combinar estos elementos y crear nuevas palabras o descubrir nuevas palabras. Entonces, sí les encargo mucho esto, chicos. Háganlo con tiempo, con detenimiento. Es una materia muy importante. Es una materia que les va a dar cultura, les va a dar un lenguaje amplio, un léxico muy nutrido. Es una materia que les va a apoyar para entender esos libros que vienen en lo futuro, los de su carrera. Una licenciatura, una ingeniería, necesita mucho de las etimologías. La persona que domina esta asignatura, la persona que leyó, que memorizó, va a tener un 25% más fácil cualquier carrera que estudie. Pues una vez dicho esto, chicos, yo estoy muy contento de poder estar a sus órdenes. Les dejo de nueva cuenta aquí la dirección del blog. Este es mi dirección del blog. Y les voy a crear ahorita una nueva entrada donde les voy a dejar también todos los materiales, todas las ligas de interés. Y les deseo mucho éxito. Que pasen un excelente día. Hasta luego. Saludos a todos.